Queridos seguidores, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Para quien nos vea en la mañana, buenos días. El día de hoy iniciamos una nueva etapa, un nuevo episodio en nuestro canal de Fitoterapia Campos. Les damos la cordial bienvenida. Y el día de hoy, para nuestro primer episodio del podcast Medicina Funcional con Alfonso, nos acompaña un invitado muy especial. Es un especialista que tiene gran presencia en redes, que brinda información y guía con un toque muy a su estilo, y estamos muy honrados de tenerlo esta noche con nosotros y le damos la bienvenida al nefrólogo Carlos Parra. Sea usted bienvenido. Gracias, pues qué gusto, pues ante todo recibir la invitación y pues con orgullo también apoyarlos al inicio del canal. Estamos para servirles, esperamos que nuestra charla va a estar bien interesante y que les sirva a los seguidores, ¿verdad? Y de entrada, pues suscríbanse y todo aquí al nuevo podcast de Medicina Funcional con Alfonso. Muchas gracias. También damos la bienvenida y nos acompaña nuestro especialista Alfonso Campos, máster de fitoterapia por la Universidad de Barcelona, con más de 30 años de experiencia en este campo y actualmente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitoterapia. Le damos la bienvenida también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Doctor, qué honor me has hecho de verdad con tu presencia. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto tenerte en nuestro primer episodio y también pues estar aquí participando, que tengamos esta charla que espero pues que sea bastante representativa para nuestros seguidores, sobre todo para ellos, para que les podamos brindar información en estos tiempos que la infodemia es una enfermedad, brindar información verdadera, auténtica y que les sea útil. Sin duda, yo creo que hace falta, y perdonen que lo diga, el canal o el medio de difusión, que eso es lo que sea. Es que la verdad ahí ya todo el mundo, pues por likes se para a decir cosas, a decir chismes, cosas pseudomédicas, pseudonaturistas o sensacionalistas. Y la gente, ¿cómo va a saber que lo que se le está diciendo es lo correcto, es lo lógico, es lo justo, es lo sensato, es lo científico, es lo veraz? Muy difícil. Por eso esperamos que este medio sea un lugar donde lo que se oiga sea eso. No tonterillitas como las que ya sabemos y ya iremos platicando. Tú te has puesto a pensar, doctor, nosotros pues de alguna manera tenemos formación en esto y estamos en el día a día, ¿no? Pero te has puesto a pensar de un seguidor común de las redes sociales, un paciente que te llegan a ti, me imagino que les tienes que reprogramar el chip, decirle, espérese, vamos a borrar toda esta información que traen. ¿Tú te imaginas cómo se sienten todos estos seguidores cuando por un lado les dicen una cosa, así literalmente, y por otro lado dicen exactamente lo contrario? Coma carne y zambútase de carne hasta cruda. O sea, y por otro, no coma frutas, no coma verduras, no coma lo que está debajo de la tierra, no haga esto, no. Y en temas renales, que es la especialidad tuya, me imagino que esta mitología es algo que incluso ya debe de afectar a la hora de la consulta. ¿Tú cómo lo ves? Sí, es desgastante, es la palabra. ¿Por qué es desgastante? Porque tienes que dar una doble y triple consulta. Primera consulta es lo que tú opinas y lo que tú observas. Segunda consulta es, entonces lo que me dijo fulano no es, porque él me dijo esto, él me dijo que ya me moría, que tomara esto, que tomara esto. Entonces eso no, y no. Y es una tercera parte de lo que otra persona dijo o lo que dijo el internet o lo que dijo. La verdad es que una consulta se vuelve en tres y es súper desgastante porque ya no es que tú hagas tu trabajo. Tu trabajo también comprende, es desmitificarle lo que tal le metió en la cabeza, lo que tal, y es muy fuerte. Una idea sembrada es algo casi inamovible, no lo puedes ya corregir. O sea, tienes casi que estarle dando, pero verdad que sí, pero verdad que sí, pero verdad que sí, no me voy a morir. O sea, perdón, porque todos me dijeron que mañana me iba a morir y usted me está diciendo que no tengo nada. Es muy fuerte porque lo que estás diciendo, ¿cuál es el punto de comparación? Es decir, usted está vestido como de México, con su uniformito, y él también, y él tenía una bata y usted no tiene. Él tenía más diplomas en la pared que los que tiene usted. Yo en mis consultorios ni pongo nada, así, entonces voy a decir, mire, ahí donde ve, perdóneme, fantocherías, o sea, porque eso es lo que son. Las cosas se prueban en la efectividad de cuando el paciente viene y todo, se va tranquilo, se recupera, te recomienda. Eso, no los 20 cosas que tengas en la pared, la verdad. Sí, ciertamente. Bien, pues entrando un poco en materia, quisiera preguntarle, doctor, si usted pudiera ampliarnos, porque obviamente todo lo que vamos a tratar aquí es para
llevarlo un poquito más a lo terrenal, a las personas que buscan este conocimiento, pues con términos más mundanos, ¿no? Y quisiera preguntarle, ¿cuándo es que una persona está ya en una posición o situación de buscar a un nefrólogo? Sí, es una pregunta interesante y créeme que desde que tengo ya como año y medio que hago redes, así más formalmente, siempre había hecho algo, pero no consistentemente ni sistemáticamente. Ahora ya participamos más de esa forma en las redes. Y desde el principio que alguien me invita a charlar, siempre esa es la pregunta. ¿Cuándo ya debes ir? ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia renal? A lo cual también consistentemente yo he respondido. Es que no hay tal cosa. No hay un momento de ir y no hay algo que te avise, ni te debes esperar al golpe avisa o de que cuando ya se hinche es que tiene que ir. Cuando ya siente que vomita es que ya tiene que ir. No. Como todo en la vida tiene que ser enfocado en... Tú tienes que tener un enfoque preventivo para tu ser, para tu bienestar. Entonces, lo primero que deberías es no saber cuándo ir al nefrólogo, sino que siempre estar en contacto con algún médico o algún profesional de la salud que verifique que te mantienes sano. Un buen médico general que diga, mire, aquí está mi química sanguínea y aquí está mi examen de orina, le ve algo y que su respuesta sea sincera y que sea satisfactoria. Entonces, si va a decir, no, para mí no tiene nada, perfecto. Sabe que tengo dudas, entonces ya le haré un ultrasonido o otras cosas. Y si ya se revelan más cosas, él decidirá si está en su capacidad de seguir tratando o va a ir a un siguiente nivel como con un internista o ya con algo tan específico como un nefrólogo. Sí quisiera contestar de esa manera porque es un cliché que digan, ¿cuándo vas a ir al cardiólogo? Pues el día que le duele el corazón y ya ahí va a ir al cardiólogo. El día que se le acelere el pulso o que sea hipertenso, pues no. Entonces, es una mala concepción y una mala práctica desde incluso las instituciones. Ayer platicaba yo con alguien y me decía, oiga, es que yo sé que los médicos institucionales dicen, ¿ya tiene diálisis? ¿O ya se está hinchando algo? Oiga, pues si tiene uno de creatinina, ándese, aquí yo no lo voy a ver y lo mandan a medicina interna o medicina familiar. Porque él en su mismo concepto dice que él es un especialista que solo está para clavar catéteres, para hemodializar o para trasplantar. Y su justificación es pues que la medicina está rebasada, que son demasiados pacientes, que si él no puede ni con los de especialidad, no se va a poner a ver a los básicos. Pero en los básicos está la oportunidad de tratar, ¿no? Cosa que después, si hay oportunidad, habríamos de hablar de modelos de salud como son y como deberían ser. Y yo digo que el modelo de atención primaria debería tener subespecialidades. Entonces, es que es médico familiar. Yo, en mis conceptos, debería haber un médico familiar del consultorio 1, pero que es el especialista en cardiología de primer contacto. Y otro que es el especialista de heridas de los pies, pero de primer contacto. Y otro que es el especialista en diabetes, pero de primer contacto. Otro es el especialista en nutrición, pero de primer contacto. De esa forma, en una clínica, por ejemplo, aquí en una clínica grande como la clínica 1, o sea, hay, no sé, creo 36 consultorios en la mañana y 36 en la tarde, pues te imaginas que todos esos pudieran referirse a los pacientes. Oiga, yo le veo a usted que tiene esto. No lo voy a mandar al oftalmólogo al tercer nivel, lo va a ver nuestro especialista de primer contacto en oftalmología. Entonces ellos tendrían una relevancia y podrían resolver problemas incipientes. Entonces ahí no estaría diciendo, a mí mándemelo cuando ya esté ciego, cuando ya le voy a echar láser. Porque en eso se han transformado las subespecialidades. En lugares donde no se cura, solo se da medicina paliativa y generalmente donde se van a vender un procedimiento de alta especialidad, que es de alto costo y de alta tecnificación y todo esto, pero pues no, si todos esperan a ser atendidos por este cuate, ya cuando todo está perdido, pues no va a lograr nada, más que paliación, y algunas cosas que no significan la salud para esa persona, en mi particular punto de vista. Muchas gracias. Quería preguntarle, los pacientes que llegan a usted ya con una enfermedad avanzada o diagnosticada, muchas veces son pacientes con diabetes, entiendo bien. Sí. ¿Cuáles los primeros pasos que usted toma en sus primeras consultas con los diabéticos? Yo les digo, paso así número 1, la casa se construye por los cimientos. Cualquiera de los muchísimos pacientes que he tenido oportunidad de tratar lo confirmará. La gente llega y no sabe realmente ni qué es el páncreas, ni qué es la insulina, ni por qué tiene diabetes.
La gente llega a una consulta y es un éxito que él salga con una receta, ya con la insulina, ya con la pastilla y todo eso. Yo reviso esa receta y le digo, ¿y le dijeron cómo comer? Pues no. ¿Y le dijeron si tenía que hacer actividad física? Pues no. ¿Qué le dijeron? Pues que me tomara estas pastillas, que me pusiera la insulina y ya. Pues por eso vas a fracasar, porque los cimientos no son las pastillas. Los cimientos es revisar sus hábitos, revisar su actividad física, recomendarle a un buen nutriólogo. Y no solo es mandarlo, es tú debes de catar que tu nutriólogo tiene firmeza de conocimientos, que no nada más va a ser el quitador de comida. Tienes que verificar que él lo está haciendo, o sea, cada vez que venga como perico le tienes que volver a decir, ¿y está haciendo la alimentación? Platíqueme cómo la hace. A ver, ¿usted cree que sí? No, es que a mí no me da tiempo de desayunar. Ahí vuelves a reafirmar. Es que si usted es diabético, tiene que desayunar, comer y cenar. No me salga con lo del trabajo, con lo de las prisas, organícese. Y entonces vas como por la cuarta y el cuate ya te dice, sí, es cierto, tenía razón. Yo ni me organizaba. Pero yo en mi cabeza decía que si yo soy alguien que trabaja, pues qué tiempo voy a tener de comer bien. Entonces, lo primero es recordarle la base, y eso no solo es para mi práctica, es para todos los que me escuchan, queridos. Y de verdad, queridos, porque tengo muchos amigos médicos, háganlo así si vale la pena una recomendación, porque en concreto, pues yo en mi práctica, pues que yo sepa, tengo éxito, por eso la gente me busca. A mí no hay diabético que no se me controle y no los empastillo y todo, ¿pero por qué? Pues porque no puedes nada más ser farmacólogo, o sea, tienes que ser también una gente que ve el entorno, que ve si el paciente cumple, lo debes de incentivar, no estás en contra de él, tú eres como su aliado. Sin duda, a veces sí hay que ponerse, regañar, como dicen. Hoy me llegaron 2 hermanitas, una con un formal excesivo sobrepeso, persona con obesidad, y la otra como que normal. Y entonces le digo, oigan, pero pues ya obviamente, creatinina alta, diabético. Es que, doctor, queremos saber qué le va a hacer. Digo, pues, ¿ustedes qué creen que es lo primero? Y le sale, bueno, es que sí tenemos un problemita de comida. Más ella. Y ella se ríe y la otra también se ríe. Y automáticamente yo, es que esto no es de risa. O sea, el problema es que si así vamos a tratar las cosas, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces yo les digo que no se puede dar sus permisitos, que va a tener que hacer un gran esfuerzo, que va a tener que ser ordenada en su comida, y bueno, no le vamos a quitar todo de un día para otro, porque aquí no es de quitar, es de enseñar a comer. Y va a ser difícil al inicio, pero va a ir progresando, va a ir por partes hasta que logre el control, y eso va a implicar que va a bajar de peso y todo eso. Si quiere que no la dialicen, y si quiere que no se pierda su vista ni nada, lo va a tener que hacer así. Entonces, pues sin duda, la verdad, la gente primero se saca de onda cuando le digo esas cosas, se quedan viendo como diciendo, ¿en serio que me está regañando o me está hablando en serio? Y yo le digo, sí, le estoy hablando en serio. Pero es que a veces no se va a poder, yo también les digo, si no se va a poder, ya no va a haber una segunda consulta. ¿No? Así. Digo, así que ni venga. Digo, porque hay gente que necesita que yo le apoye y yo no voy a estar 5 veces perdiendo el tiempo con alguien, aunque me pague, porque esa es la onda. Pues si le estoy pagando, es que aquí no es la onda de que me paguen o no me paguen. Yo necesito tener éxito con mi paciente, esas son mis reglas y así juego yo. Entonces hay que darle las bases, no nada más empastillarlo ni darle medicina. Y en caso de diabetes, y en general casi de todas las patologías, va a ser lo mismo. O sea, los hospitales están llenos de enfermedades crónicas. Y con quien hemos perdido la batalla es con eso. Y todos queremos, pero yo sé amputar, pero yo sé echar láser en la retina. O sea, en eso estamos los médicos, en saber amputar y en echar láser en la retina. Cuando deberíamos estar en, yo sé cómo evitar echar el láser en la retina. Yo sé cómo evitar las amputaciones. Estamos mal también, ¿no? O sea, definitivamente, y lo veo a todos los días. Esa es mi creencia, esa es mi cruz, esa es mi preocupación de todos los días, seguir viendo cómo llegan a mí para una segunda opinión de la especialidad que sea, y todo es un enfoque de hacer una endoscopía, de hacer un cateterismo, y nadie les volvió a decir cómo comer, cómo bajar de peso, si es importante hacer el ejercicio, nadie. Incluso gente llega a decir, es que eso a mí no me corresponde. Yo no soy nutriólogo, dicho por médicos. Wow. Entonces, eso está fuerte. Entonces yo, dentro de mi actividad, yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo me he dado a la tarea de crear cursos de capacitación, capacitar en mi área,
en aspectos preventivos, no nada más en decir, yo los puedo hemodializar bien padre. Tengo las mejores clínicas de Puebla en hemodiálisis y lo puedo decir a los cuatro vientos, certificadas y todo, con todas las prerrogativas que pide la COFEPRIS y demás, y hasta más, porque nosotros tenemos un programa integrativo donde tenemos no solo psicólogos y nutriólogos, también tenemos fisioterapeutas, ¿no? O sea, todo eso enfocado en la enfermedad renal. Nadie lo tiene. Ya este video se va a ver, decir como que nadie, tú te crees mucho. Bueno, yo quiero verlo, porque convivo con todos los nefrólogos del país de cuando en cuando y pues yo no lo he visto. Sobre todo puedo decir que no hay, porque no existe el interés por hacerlo. Si yo viera que alguien está luchando por hacerlo, pero pues yo estoy haciendo currículas que someto a la SEP para que sean válidas y se están dando, ¿no? Y se van a dar y vamos a tener los egresados con el objetivo de que atiendan bien a la gente, que se cumpla el triángulo de médico, nutriólogo, fisioterapeuta, médico, nutriólogo, fisioterapeuta. Después se va a volver rombo, pero ahorita es triángulo. Entonces, pues no sé de eso, ¿cómo ves la respuesta? No, es que esa es la parte precisamente medular del programa, la parte funcional. Donde la medicina pasa a ser funcional, lo que precisamente dices, ¿no? De que llega el paciente diabético y desafortunadamente al paciente diabético se le... Bueno, yo utilizo una palabra que es inadecuada, pero ya sabes que me vale. Se le maldice, de verdad. O sea, la medicina, de alguna manera, el médico, cuando no tiene una visión más allá, le pone la maldición al paciente de decir, te vas a tomar metformina, glibenclamida, ok, lo que sea. Si no, pues probamos con otra vía farmacológica. Si no funciona, pues le ponemos insulina. No funciona, le aumentamos insulina en la mañana y en la noche. Ya no funcionó, pues le cortamos su patita. O sea, ya no funcionó, pues ya perdió la vista. Y ahí va hasta lo vamos, digamos, encaminando hasta la perdición, hasta la muerte al paciente. Y de ahí pues ya se nos fue. Es una visión tal vez demasiado nosológica, una visión fatalista para el paciente, cuando la parte que tú dices, pero es que esa parte que tú dices de llegar y decir, a ver, ¿qué está comiendo? Porque en mi caso, ya sabes que también tengo experiencia clínica, y mi caso es, ¿qué desayunó ayer? ¿Qué comió en la noche? ¿Qué comió en la semana? ¿Cuántas veces a la semana comió esto? ¿Cuántas veces comió aquello? Y bueno, ahí vamos, indagando, haciendo una investigación. ¿Cómo está el paciente siendo educado consigo mismo? Y en adelante tratar de ir corrigiendo todo ello. Pero eso que tú dices toma más tiempo. En la consulta te toma más tiempo. Sí. Y en la revisión te toma más tiempo. Por eso es que es a veces mucho más fácil, más práctico, pues empastillar al paciente, como bien lo dices, pues le metemos pastilla, le metemos insulina, hacemos lo que sea, pero hay que vaya al paciente rápido y pásale a otro paciente y va otro. O sea, volvemos entonces, hacemos un Fordismo de la medicina. Una forma mecanizada de la consulta médica incluso, y esto es lo que de alguna manera está llevando a la salud, al paciente en general y a la propia medicina al fracaso. O sea, estamos fracasando de forma general. Por eso deberíamos abordar un día el tema de modelos, porque es donde yo te digo, sí, como está actual nadie se da abasto y hasta te van a decir, ¿cómo quieres que los vea si tengo? Sí, pero es cosa de la forma de atención y del modelo. En un día tenía yo esa conversación con unos que siempre les digo, midan la glucosa así. Ya tengo N cantidad de videos de eso, porque es lo que ayuda a que la gente sepa cómo controlarse y sepa que está bien con su diabetes, ¿no? ¿Por qué no les dice eso? ¿Tú crees que puedo decirle eso a 35 personas? ¿Cuánto me voy a tardar y todo? ¿Y si me van a entender? Entonces yo le dije, ok, ¿por qué no te grabas un día explicándolo? Subes tu video al YouTube y pones un QR en la puerta de tu consultorio del IMSS donde diga, flecha, instrucciones de cómo medirse el azúcar, flecha, instrucciones de cómo hacer la alimentación, flecha, alimentos recomendables. Entonces ellos van a llegar, lo van a ver y en lo que están esperando van a estar, ve y ve, cuando entren contigo ya van a saber todo. Alfonso, es que de verdad la onda es nada más como están con sus paradigmas y eso no tiene solución porque así se los ha demostrado la vida. No, aprenden ciertos cursos o cuando ves lo de emprendedurismo que tienes que hacer lo que dicen pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, es decir, no debes de ver nada más el panorama como ya lo estás viendo, debes pensar otra cosa. Entonces, eso es también creatividad, pero va a ser voluntad. Voluntad de que a ti te gusta lo que haces y de que quieres impactar en la salud de tu paciente. ¿Quién te va a atar las manos para hacer eso? ¿Qué te va a quitar grabarte 10 minutitos?
sea, pero tú vas a estar cumpliendo la información con tu paciente. ¿Cree que no va a impactar? No manches, o sea, de veras a mí me súper sorprende que gente llega y me diga, vengo a verlo desde no sé dónde, lejísimos, y sabe que llevo 10 meses haciendo lo de que dice usted en 3 videos, dice, ya no soy diabético, ya bajé de peso, dejé las medicinas, solo hice lo que usted dijo en esos videos. Últimamente, pues lo digo de WhatsApp y no hay que ser así, pero digo, puta, pues lo estoy haciendo mejor que el IMSS y que la Secretaría de Salud. O sea, porque lo que yo estoy diciendo sí está impactando en que las personas realmente vayan a la base de sus problemas y los eliminen. Y no me quiero ver ni dogmático, ni chamático, ni tipo como todos. Para eso es este podcast, para no caer en esas clichés de yo sí me la sé. O sea, pero entender pues que hay que ir a las bases. Hablando a mis compañeros médicos, pues no hay nada más que empastillar. Que si a él no le da tiempo, pues que vea las maneras, que use la creatividad, que use los medios digitales y todo eso. ¿Quién se lo va a impedir? Además, él se va a hacer de un renombre, de una buena figura con sus pacientes, lo van a buscar más, ¿no? Y todo eso, o sea, y él va a tener un mejor impacto. ¿Por qué no echar a volar la imaginación de tantas cosas que uno puede hacer y nada más enfrascarse? Pues es que son 30 y yo no puedo, ¿no? Hay 1000 cosas que se pudieran hacer, ¿no? Pues también puede ser un programa de todas las estrategias sencillas, sin costo, que cualquiera pudiera utilizar y se pueden utilizar. Entonces, nada más como que hay que tener la voluntad y hay que cambiar ese chip, lo que dijiste de, no, es que no se puede, es que ya. En el caso de mis compañeros de nefrología, pues bueno, yo lo tengo que decir, no es una mala crítica ni que se entienda de otra manera. Solo es lo que yo observo. ¿Cuál es la mecánica? Consulta 1. Sus laboratorios dicen que ya va a necesitar diálisis. Prepárese. ¿Qué le vamos a mandar? Mismo. Siguientes 2-3 meses. Sus laboratorios ya están avanzados y siguen marcando que van a necesitar diálisis. Prepárese. ¿Condición? Mismo. Esa es toda la consulta. Así hacen eso 5 veces y 5 veces ya le han amenazado que va a tener diálisis. Y yo digo, ¿y cuántos cambios se hicieron? ¿Cuáles fueron los enfoques? No para que le digan que lo van a necesitar, sino qué se va a hacer en cada oportunidad para tratar de evitarlo. Nada. No hubo cambio de medicamentos, no hubo cambio de hábitos, no hubo cambio. Entonces, vamos a volver a la misma. Pero es que tengo 40, ¿cómo voy? Pues que haga lo mismo, que consiga un profesional que lo pueda apoyar, que, pues yo no sé, que pidan a su institución. En las instituciones hay nutriólogos, por ejemplo. Todos en general agarran, sacan una hojita que es una copia que ya tienen 1000 veces, nada más le subrayan con rojo, amarillo, no sé qué, y ¡pum! Y puede llegar una viejita, puede llegar un hipopótamo, puede llegar un elefante, puede llegar un bebé, y todos salen con la misma hoja rayada de la misma forma, con los mismos números. ¿Cómo es eso posible? Esa recomendación, ¿en qué va a impactar en esa persona? En nada. Entonces, vuelvo al punto que no es tanto de que los médicos hagan su mejor esfuerzo, sino que también el modelo no está bien. Entonces el modelo debería tener, por ejemplo, igual o mayor número de especialistas en nutrición, en fisioterapia, para activar a la gente, y debería de haber activamente la consigna de, pues ya lo vio el médico, pues pásese con el nutriólogo, uno que realmente sea nutriólogo, no el quitador de comida, no el rallador de la hojita, uno que realmente lo sea, y pues para eso tendrá que invertir recursos en prepararlos, ¿no? Cosa que de lo que yo soy creyente, yo por eso yo sí preparo a mi gente y yo comparto mi conocimiento con el que lo quiera para que sepan atender. Tenemos cursos que ya he sabido que los hacemos. Y pues así es como yo digo que yo pongo mi granito de arena. A mí me choca que me vengan con la fatalismo de no hay nada que hacer. Estamos rebasados, estamos perdidos, la humanidad se va a acabar. Vuelvo al punto. ¿Y yo qué estoy haciendo para que esas personas sí se recuperen, para que no se acaben, para que no sea fatal? Entonces yo duermo tranquilo porque sin que nadie me lo pida a título personal y por mi propia iniciativa, creo que las acciones que impactan las estamos haciendo todos los días y cada día hacemos más, y seguro estoy que en pocos años va a tener un impacto muy grande en la salud de todas las personas que hablen español. Así. Uh-huh. Estamos seguros que así será. Uh-huh. Además, digo, hay un tema que usted comenta, ¿no? También usted nota las deficiencias en su práctica diaria, ¿no? Usted nota dónde podrían fortalecerlo, y como dice, de pronto no es
no son herramientas que estén tan lejos, ¿no? Podrían hacerse de herramientas todos los que podrían utilizar los médicos y apoyarse en su práctica diaria. Y quería preguntarle a usted, en su práctica con pacientes, en todos estos años, sobre todo pacientes diabéticos, que ya abordó el tema, cuando usted trata enfermedades renales, ¿cuál es el protocolo o cómo es la primer visita de sus pacientes con usted? Bueno, en general, como la medicina que yo practico es una medicina diferente, no es convencional, entonces en general siempre mi análisis va en el sentido de indagar primero el aspecto alimenticio, sea paciente con diabetes, enfermedad renal, o sea, qué es lo que el paciente está haciendo en términos de su propia alimentación, qué está comiendo, porque a veces el paciente está consumiendo alimentos que considera alimentos y no, ni tan siquiera encuadran alimentos, y algunos de esos pueden ser, por ejemplo, inflamatorios o a menos pueden ser precursores de inflamación, y entonces hago esa revisión de cómo está el paciente en términos alimenticios. Después indago también si de alguna manera la enfermedad puede estar relacionada, puede tener cierta acción psicodinámica, o sea, qué tanto el paciente está emocionado con respecto a la enfermedad. Porque lo que tú decías hace rato, le decimos al paciente, pues ya no hay solución, ponte en el lugar del paciente. ¿Te gustaría que enfermo te dijeran, ya no hay solución, esto no se puede? Eso, o sea, ahí viene la empatía. Entonces, lo primero es generarle al paciente la confianza emotiva de que va a salir adelante, de que vamos a hacer todo por su enfermedad. En el caso de los pacientes renales, constantemente hay mucho malentendimiento del paciente en enfermedades renales. El paciente, por ejemplo, no sé si constantemente te pasa a ti, tú no te conectas en vivo, ¿verdad? Casi no, ¿verdad? ¿O no lo has hecho? Poco. Pero yo, por ejemplo, me conecto en vivo y entonces el paciente con cierta frecuencia, en enfermedad renal, por ejemplo, algún tecito para tirar las piedras de los riñones. Y entonces hay un total desencajamiento de la idea de lo que el paciente tiene, porque el paciente ubica a veces la enfermedad como algo de forma muy irresponsable, como algo que se quita así, o sea, que me ponga una inyección el doctor o que me lo solucione de esta forma. Fíjate a dónde vamos. Que en TikTok Alfonso me diga un tecito que me tome para tirar las piedras, traigo una infeccioncita en los riñones y ya trae inflamado y trae pielonefritis, o sea, ya no es una infeccioncita cualquiera, ¿no? Entonces, el paciente minimiza su propia enfermedad porque de alguna manera los hemos maleducado, porque finalmente los médicos somos educadores. La palabra medicare viene de educare primero. Entonces, tenemos que educar y generacionalmente los hemos venido maleducando. Es decir, tú no te preocupes, yo te pongo una inyección. No te preocupes, yo te doy metformina. No te preocupes, yo te amputo, yo lo que sea, pero yo te lo voy a solucionar como médico. Y hemos dejado de hacer partícipe al paciente. Entonces, mi consulta dura fácilmente 1 hora, las menos duran 35 minutos. Pero porque sí vamos abordando todos estos temas en los cuales al paciente, a ver, como te dije hace rato, ¿qué desayunó ayer? ¿Qué comió? ¿Qué tanto está consumiendo de refresco? El paciente, como tú lo dijiste, y a mí me gustó esa parte. Paciente diabético que de repente me viene y me dice y me insiste, doctor, quíteme lo que sea menos el refresco. Le cierro su expediente, vaya y búsquese otro médico. O sea, ¿cómo? De plano, ¿me entiendes? O doctor, sí, pero es que yo no puedo, yo no aguanto las dietas, o yo no aguanto, es que no es dieta, es cambio en el estilo de vida. O sea, olvídese de que conmigo viene a una dieta. Paciente con una enfermedad crónica, artritis reumatoide, y de repente el paciente cree que va a venir a hacer una dieta, como tú bien lo dices, lo mandamos con el nutriólogo y a veces el nutriólogo le hace una dieta de sustitución, entonces estamos maleducando. O sea, no me coma jamón de cerdo, cómame jamón de pavo, o cómame mayonesa light, o tómeme Splenda, o tómeme esto. O sea, eso es una dieta realmente. Pero el paciente, en nuestra visión, el paciente necesita, cuando ya está enfermo, necesita un cambio en el estilo de vida. Esto es algo para nosotros totalmente transversal. Entonces, yo así es como abordo a estos pacientes, y sobre todo los pacientes renales, que el paciente con cosas tan sencillas no lo sabe, pero la prevención es mucho más barata. O sea, la prevención es lo mejor que podemos hacer con el paciente. A veces nada más con tomar agua, la simple agua. Creo que tú lo decías en un video, me gustó mucho ese video donde hablas del paciente, por ejemplo, ya en hemodiálisis, que le dicen, no tome agua, y no, entonces... Entonces, ¿qué va a pasar con el riñón si no estás tomando agua? O tómese tanto de agua. Y el paciente
tiene sed, tiene mayor necesidad de tomar agua, entonces pues, tome más agua. Entonces a veces consejitos así pequeños que le podemos dar al paciente que tienen buen fundamento. Y yo creo que en eso, doctor, no sé cómo lo veas, también me salga un poquito el tema, pero pues es una charla de amigos, ¿no? Yo creo que en eso a veces fallamos aquellos que somos exponentes de las materias médicas y nos ganan un poquitito en el aire el bocado, por decirlo en términos metafóricos, nos ganan los charlatanes. Porque charlatanazos como el innombrable que tú no quieres nombrar. Sí, ya no venimos a eso. Va. O sea, porque nada, vamos a darle más cuenta. fama, pero de verdad es que ahora entre más estridente eres, más te vistes de mujer, te arrancas la ropa, sales gritando, avientas un pollo al piso, puta ya. La gente, lo amo, o sea, ¿qué onda? Y no ve esa teatralidad, eso que es ridículo, pero les encanta. O sea, entonces no saben diferenciar lo que es una cosa para entretenimiento y lo que es una cosa informativa. Está cada vez una línea muy, muy así delgada. Entonces, pues a mí, pues perdón, uno no es juez ni jurado ni nada, pero aquí estamos dando nuestras opiniones. Es que de verdad hay una gama de informadores de la salud, lo voy a decir así, que tiene diferentes enfoques y diferentes objetivos. Hay, por ejemplo, unos muy, muy, muy famosos. Su objetivo son los estudiantes de medicina. Entonces ellos hablan puras cosas que le van a hacer sentido a un estudiante de medicina y también le meten un chisme, le meten un quién sabe qué y todo eso, y métete a este curso y todo. Y después sí dan pláticas porque tienen buena capacidad de expresión, buena capacidad de síntesis y de explicación. Entonces, muy bueno. Pero ya siempre se vuelven también otros, los que yo les llamo los de las curiosidades. O sea, el cuate que te da una idea de por qué la lengua tiene puntitos, de que si sabes cuántos cabellos se caen por minuto, que si sabes que si brincaras 20 veces ibas a vivir más de 10 años, no sé qué, o sea, como que los de explotadores de dato curioso. Pero finalmente, finalmente date cuenta, como lo que dices tú, pero ni siquiera afectan tanto. Tal vez un dato curioso que no es importante. Pero ¿qué tal el canijo que sale diciendo, cuidado con la quimioterapia? Porque la quimioterapia te va a matar mucho más rápido que el cáncer. Y lo dicen de forma general. Es un mensaje muy fuerte que le dan a las personas. O el que sale, por ejemplo, dando purgas para piedras en la vesícula biliar. Bueno, es que ahí sí como que a lo mejor saltamos. Yo en todas estas estas categorías que estoy diciendo, yo me estoy refiriendo a gente que al menos se sabe que son médicos, porque ellos saben, y dicen cosas médicas de diferente relevancia y con diferente intención. Y tú te fuiste hasta el otro. O sea, todas esas personas ni médicos son. O sea, es más, es apabullante la seguridad que da la ignorancia. O sea, no, ¿has por visto supuesto. La ignorancia atrevida. Es que hay un cable que conecta al corazón. Sí. Dice, y te puedes morir, pero se muere el corazón, pero no el cerebro. Sí. O sea, y tú ves a esa persona y esa persona que está vendiendo productitos, OmniLife, Herbalife o lo que sea, y ¿cómo se llama? Y no es ni médico, pero habla con una convicción de las cosas que dice con seguridad que a cualquiera se lo apantalla. Pero el punto autocrítico que yo iba, doctor, es de que de alguna manera, como comencé diciendo, que medianamente el fracaso también está en que los que tenemos que educar no hemos educado por completo. Y entonces el paciente, el oyente, el que se es informado, queda bastante a la deriva. O sea, por mucho que lo podamos tachar de que le falta sentido común, de que le falta materia gris, lo que tú quieras, pero queda bastante a la deriva de información de ese tipo, que a nosotros nos parece de lo más absurdo, nos podemos reír, pero hay gente que lo cree. Y mucha gente que lo cree. Pero o sea, pues ahí que se podría hacer. Ya no, a lo mejor me colgaría la cuestión de que hemos fallado, porque al menos aquí todos los días hacemos videos que son exclusivamente informativos. En general la medicina. Sí, pero yo creo que también hay un tema ya educativo en general, no de salud. O sea, si no la hay, pues es que hay gente que
que te condena porque tú te burlaste de que él hace cura con ángeles y tú le dijiste que pues que qué onda. Ajá. Y él está indignado porque dice, pues tú porque no crees, pero yo sí que creo y la verdad es que los ángeles sí curan. O sea, ahí ya estamos fuera totalmente de eso. Entonces creo que pues volviendo al punto y a lo que sí tiene tal vez utilidad, como dicen, de soluciones, no solo de problemas, ¿no? Entonces, petición de redes de todos los días, pues ofrecer la información y que ustedes, los seguidores, nuestros público, vamos a llamarle así, pues sepan diferenciar. Yo últimamente más bien he hecho videos, ¿saben qué? Prohibido para ustedes ver ya videos. Así se los digo. Hasta los míos dijiste un día. Ya no vean, no vean nada. Y sí, hasta los míos no quiero que vean, porque ustedes no tienen capacidad de discernir cuando alguien les dice una verdad o una mentira. Ustedes ven un disfrazado de médico que habla de la cúrcuma, del jengibre, del jengibre, y puta, ya es la ley. Es que cómo es poderoso. La gente incluso dice, pero si lo dijo en tal programa. Y no, eso es la otra cosa que decíamos, él es Marco Antonio Cineva, o los otros, en un entorno como este, salen con unos invitadazos, con esta señora, mujer, que yo no sé de dónde la sacan, pero es voz de experta, y dice que el pescado tiene plomo, y que los tipos de cáncer que ella ve, y ¿no? Sí, y dices, bueno, ¿esta qué onda? ¿Quién la intituló como experta? ¿Cómo puedes tú a sacar una serie de barbaridades, tonterías, pero en un buen programa de televisión, con una Marta, con un no sé qué, con un Marco Antonio, le están dando la palabra? Y pues ellos ¿qué quieren? Pues quieren rating, quieren vistas, quieren audiencia. Ellos no quieren ni les interesa por ningún lado realmente que vayan a impactar en la salud de nadie. Pero ¿qué punto de comparación tiene la gente? Va a decir, pues es en la tele, es alguien que yo conozco, que es un presentador muy conocido, y le está dando la palabra a y si ese lo está diciendo, ha de ser verdad. Eso es lo que yo creo que sí se necesita rápidamente revertir, o rápidamente contraatacar estos pseudoprogramas donde se invitan expertos, pero que dicen pura barbaridad. Y luego solo sirven de comodilla. Todos los que sí saben ahí están haciendo cortes de reel. Miren lo que dijo miren lo que dijo miren lo que dijo O sea, solo para eso sirve, para crear el contenido de otros, refutando todas las barbaridades que dijeron. No sé tú qué opinas de eso. Lo que pasa es de que yo pienso de que como he visto casos donde el paciente ha pagado consecuencias derivadas de información. Me ha tocado casos complicados, de verdad, derivados de información obtenida de esta forma. A ver, di uno y yo te digo uno. Recientemente recibí un paciente con un carcinoma en el colon, cáncer de colorectal. Y entonces, esto fue en Monterrey, apenas te dije que fui. Y entonces el paciente, cuando reviso, ya tiene 4 años de diagnóstico. Y obviamente yo pregunto, a ver, ¿ya terminó el tratamiento quimioterapéutico? No llevó tratamiento quimioterapéutico el paciente, no lo llevó. Entonces yo pregunto, ¿por qué no lo llevó? O sea, obviamente, tú lo sabes, el doctor debió de haber planteado una estrategia oncológica. No la hay, no la siguieron. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que estos pacientes, por esta clase de infodemia, se van a una clínica a Montemorelos, donde les dan tomas. La gente le llama tomas. Y es que yo estoy en el epicentro. Y uno dice, ¿qué diablos son tomas? Solo ellos lo saben. Son hierbas. Entonces, le dan hierbas, y yo sé perfectamente, lo he explicado, de que hay plantas que pueden incluso ser cancerígenas. Claro. Plantas que pueden afectar al paciente a nivel renal, a nivel hepático. Entonces, yo no admito eso de las tomas o de las plantas prescritas de esa forma. Y entonces el paciente viene con mayores problemas, está en peor situación. Y yo digo, llévenlo con el oncólogo nuevamente. Apenas fui notificado que el oncólogo ya reportó que hay metástasis al páncreas y es mucho más complicado. Entonces, estos casos son los que a mí me hacen pensar que de verdad sí tenemos que atacar la infodemia, a menos educando. Y de vez en cuando señalando, ya como este cuate que se amarra la cabeza, sí lo viste, ¿verdad? Y se amarra la cabeza y se pone sus casacas de médico, ¿no? Habla pura tarugada. Llega un momento que no es de verdad que uno diga,
tengo envidia, tengo Además, molestia. dicen, o sea que usted solo tiene la verdad, solo usted Ajá, sabe, no, y los y demás no me saben. tratan, sí. No es eso, como No. tú bien dices, no es eso, es Es de que sientes la necesidad de informar y de prevenir en algunas personas que puedan creer esa clase de información falsa. Entonces, si de alguien que me escucha, por ejemplo, hablar de cáncer, y me has escuchado, cuando un paciente con cáncer yo digo, tratamiento oncológico, yo le puedo ayudar. Eso es lo correcto. Entonces, si alguien me escucha y está tal vez pensando en una tontería como meter a la licuadora sábila con coñac y miel para su cáncer y perder tiempo valioso, entonces, si solamente una persona a mí me escucha decir no haga esas tonterías y me hace caso, yo me daré por bien servido. Y me funean, tú lo sabes. Sí. Me dicen cosas, me avientan lo que sea, no me importa. Yo lo tengo que señalar en ocasiones, porque resulta de que estos sacrosantos señores se vuelven monolitos para las personas, se los tocas y olvídate. O sea, crean un dogma en las personas. Y ese es el verdadero problema por el cual yo lo señalo. Pero a ver, tu caso. Tú dijiste, di uno y yo te digo otro. Como comentario, es que ellos van al sentimiento y a la promesa de lo que no se puede cumplir. Y hay que tener mucha cara dura y mucha desvergüenza para prometer esas cosas que no se pueden cumplir a una persona que está ávida de oír eso. Claro. El que no quiere diálisis, lo que quiere oír es que le digan, esto es para que no tengas diálisis. Lo agarro. Ese es el punto. Así. ¿Qué onda? Ese es el punto. Eso no es ético, ni es moral, ni es nada. Y ahí es donde yo los decepciono, ¿eh? Sí. Ese es donde yo los decepciono, porque me vienen, a mí, y tú lo sabes bien, vienen y me dicen, yo no quiero hemodiálisis. No, váyase con doctor Carlos Parra y vamos a ayudarle, pero vaya primero a ver qué pasa. Yo les digo, gracias por la confianza, pero aquí no es chalmita ni hacemos milagros. O sea, si usted me viene con 15 de creatinina y el riñón de ese tamaño, se va a dializar. Y punto. Lo decepcionamos, pero te das cuenta que el paciente... De alguna manera no hay que crear esa expectativa. Es que no hay que envolverse en el halo milagroso. Eso sería lo peor. O sea, uno es médico de su trinchera, yo de la mía, y punto. O sea, y es bueno hablar con cierta medida de las cosas. Por eso la verdad a mí me gusta cómo abordas el tema, porque es que no lo hacen. La gente quiere oír que tú machacas una planta encontrada en un lugar muy particular y que es muy raro y que si la tomas solo a cierta hora de la noche durante un mes completo, eso es lo que nadie había hallado, pero esa es la cura de tu mal. Le haces una historia así, vende porque vende, o sea, entre más raro y más cosa le eches, más se lo venden, pero es mentira. Pero él está ávido de que exista eso, de que exista algo que nadie ha hallado, que de hecho siempre es escondido, místico. Siempre es místico y todo eso, pues eso es lo que pega. Yo el caso que te digo, eso es muy simple. Y también recomendación para mis colegas médicos. No sabemos qué tanto lo vean, algo así, y por supuesto le va a servir más a los pacientes, pero sin duda es algo generado por el personal de salud. Hay clichés que si tú no los dices, no eres médico. Por ejemplo, si un paciente llega a una consulta de X médico y el paciente le pregunta, oiga, ¿y si puedo comer carne de puerco? Si él es médico que se respeta, dice, ¿cómo? ¿La carne de puerco es malísima? Si él le dice, ¿y me podré tomar un cafecito? No, es el café de los riñones, ¿no? Oiga, ¿y si le puedo echar un poco de sal a la comida? Y ahí viene la de... Nada de sal. La sal lo va a matar. Los médicos, cuando les dices, ¿por qué hablan de esa manera? Es que la gente no entiende. Así se lo tienes que decir, porque no entiende. Y asumir que no entiende es la cosa más tonta, como si yo un día me paro, agarro mis pesitos, me los meto a la bolsa, voy a ir a ver a un médico, pago mi consulta, oigo lo que me tiene que decir y saliendo agarro la receta y... No lo voy a hacer. O sea, ¿para qué alguien tomaría su tiempo, su dinero, ir a escuchar y todo para después no hacer lo que le dicen? Sin duda su intención siempre va a ser tratar de pegarse el trabajo que le cueste o no le cueste. Entonces dicen que dicen así las cosas porque la gente no entiende. Oh, sorpresa, la mayoría de gente sí entiende. Y tú le dices que no coma sal y no va a comer nada de sal. Ni lo que le sepa salado, ni eso. ¿Y qué va a pasar al 2-3 meses de una señora? A mí me pasó con un familiar directo.
En la pandemia yo dije nada de sal. Un día ella estaba así como mareada, deschavetada, no sé qué. Pues, ¿qué le pasó? No, pues vamos, a ver, muestras. Tenía 118 de sodio en sangre. Y eso genera edema cerebral, puede generar hasta convulsiones, puede pérdida de memoria, o sea, da trastornos cerebrales el hecho de no comer sal. Y así se lo aplican y diario veo gente como esto, otros pues que fitness, que no sé qué, que como la onda es no comer sal, pues no comen nunca sal. Un señor que lo tengo con una creatinina muy alta, pero que no requiere diálisis, un día hace lo mismo y cae a un hospital azul, de letra A, y cómo se llama, aquí no en Puebla, en otro lado donde él vive, mire la creatinina que tiene y además vea cómo está, lo vamos a dializar. Pero si llevo 2 años con mi médico y él me dijo que no me tiene que dializar. Oiga, doc, es que vine acá porque me siento así, y pues dicen que ya me van a dializar. ¿Por qué? Pues por la creatinina que tengo. Ya te he dicho que esa creatinina no importa, tus toxinas y todo está bajo, tu orina. Me mandas tus laboratorios, tenía 123 de sodio. Le digo, oye, pues también tú te pasas. O sea, ¿qué te he dicho de no estar haciendo esto? Y la gente, pues es necia. En eso que se hace, que le pasen cierto sodio en las soluciones, poquito, porque es dañino también en exceso y cuando se pasa muy rápido. Y lo mandé a comer 3 días, una bolsa de papas Sabritas. Hoy te comes unas Sabritas, mañana te comes otras. Todo el sodio que requería. Al mes ya estaba como si nada y todo, y seguía como estaba al principio, pero esa recomendación y eso que él hizo iba a dar pie a que se rompiera la onda de que entonces yo estoy mal porque no lo dializo y él es un negligente, yo también, y además bien cómo se puso, sí, pero eso se puso, pero eso no tuvo nada que ver con la insuficiencia renal, aunque tenga la creatinina alta, tuvo que ver con la recomendación absurda de decirle que no comiera sodio y que él le hiciera sobre pretexto de que los pacientes no entienden y hay que hablarles así. Entonces, como buena recomendación que nos están oyendo, todas las veces que oigan nada de grasa, nada de azúcar, nada de sal, nada de carne de puerco, esa recomendación está mal. Nunca en ninguna enfermedad existe el nada de nada. Siempre habrá proporciones, razones, porciones, etcétera, para prescribir o no cantidades de lo que vas a comer. Pero de hecho ningún alimento es veneno, salvo lo que de suyo lo sea, ¿no? Por supuesto. O sea, todo, pero ningún alimento tú te lo vas a comer y te mueres a los minutos o te va a perjudicar. Todo es en base a hacerlo mal muchas veces, un mal hábito, ¿no? Entonces, tomar vino no es malo, al rato nos tomamos un vino, ¿y qué? Una copita. Oiga, pero si yo me sigo con otra copita y con otra copita y con otra copita no y mañana hoy. También, no hubiera podcast hoy. No hubiera podcast, o sea, es eso. El mal hábito es lo que hace el problema, ¿no? A ver. Y doctor, ahorita que comenta usted que la creatinina pueden tenerla muy alta, pero no específicamente tiene que ser un problema para el paciente. ¿Cuáles serían las razones por las cuales la creatinina aumenta? Bueno, es que la creatinina tradicionalmente es nuestro valor que mide la filtración y en general eso también es un concepto que no se entiende. Cuando decimos filtración es más bien, entiéndase, la capacidad del riñón de sacar toxinas que vienen de la sangre principalmente, quedarse con lo bueno de la sangre y sacar las toxinas en la orina. Entonces, esa capacidad de hacer eso es lo que mide la creatinina. La creatinina es inversamente proporcional a su número, es decir, entre más sea el número de la creatinina, menor es la capacidad de sacar toxinas. Entre menor es la creatinina, mayor es la capacidad de sacar toxinas. Luego, entonces, todos quieren que la creatinina sea baja, porque eso inherentemente significa que la capacidad es mayor, pero no siempre es así. En la actualidad, en la modernidad, se sabe que la creatinina es un marcador imperfecto y muchas cosas la pueden afectar sin que necesariamente esté representando falla renal. Así, ahí sí podríamos echar clase de fisiología, pero mencionaré solo un ejemplo de cualquiera que puede. Hay medicamentos, ciertos antibióticos, que por ejemplo cuando tú los das, evitan la capacidad de los túbulos que están junto a los glomérulos, que son unidades funcionales del riñón, para sacar creatinina hacia la orina. Entonces, si tú das esos antibióticos, esa capacidad de sacar esa creatinina hacia la orina se pierde. Automáticamente, cuando tú das esos antibióticos, al otro día ese paciente va a tener una creatinina más elevada. Y todos van a decir, tiene daño renal. Es que ese medicamento evita la salida de la creatinina, pero es algo transitorio y no es dañino,
pero como no está saliendo, pues se va a acumular en sangre entonces, ¿y eso es falla renal? No, no es falla renal. No. Entonces, cuando deje de tomar el antibiótico, la creatinina va a bajar a lo normal. Y no, entonces, para que veas cómo es un marcador imperfecto. Y aquí todo es, pues ya se le subió, pues ya se le subió. Tenemos casos, veo el sábado, o sea, hace 4 días, a una paciente me hablan en la noche que la vaya a ver a un hospital que ella pidió específicamente que yo la viera. Yo, qué chistoso, pues ahora le voy, ¿no? 8 de creatinina, que todos sabrán que es una creatinina muy alta, una persona que nunca la había tenido así, con 200 de toxinas. O sea, si yo presento ese caso en un foro de médicos de nefrología, ciertamente estoy que todos dirían, ¿quién la quiere dializar? 90% del público alzaría la mano, hay que dializarla. Entonces ella venía de 5 médicos que le dijeron que eso habría que hacer. Y el último le dijo, pues yo no la veo tan mal, busca a este médico y vemos qué dice. Tenía una agudización de artritis reumatoide precisamente. Entonces tenía, pero un dolor que no le podían tocar. Me dice, mire cómo está por la insuficiencia renal. Digo, pues es que esos no son síntomas de insuficiencia renal, esa tiene otra cosa. ¿Y qué le han hecho? Pues ya le llevamos 5 clínicas, ya le zumbaron un chorro de analgésicos y ya le cambiaron la medicina de la presión porque está hipertensa. Gran error calificar de hipertenso a alguien que está en un grito de dolor. Siempre se les dice, eso no puede ser. Entonces, ¿para qué le toman la presión si está en un grito de dolor? Va a salir alta. Y falsamente le dicen que es hipertenso. Segundo error, le zumban altas dosis de antihipertensivos que también suben la creatinina. Y con más los analgésicos, pues llega con la creatinina alta. Entonces, en este foro que todos hubieran dicho sí, pues yo lo que digo es, yo veo eso, yo me espero. Yo la hidrato, le quito los tóxicos, quito la medicina y todo, y corrijo las otras cosas que veo que están mal, y me espero. Y todos, este mismo foro, si yo lo dirían, estás mal, tu paciente se puede morir, lo estás arriesgando, no sé qué. Yo he hecho eso con pacientes desde toda la vida, cuando mi juicio clínico me dice que eso es lo que hay que hacer, y que yo considero que es lo mejor. Esa paciente 3 días después se fue con 5 de creatinina, orinando más, se le quitó la uremia, se le bajaron las toxinas y todo eso. Pues venía con efecto de lo que se había hecho antes. Y le pusimos la medicina correcta para quitar la agudización de la artritis y todo eso. Y ahorita ahí está. O sea, ¿cuál es la gran diferencia? Que esa paciente está en su casa, no tiene una creatinina normal porque se quedó con 5, pero yo creo que va a bajar más. Y al fin y al cabo se cumplió lo que quería, que es no dializarse. Y está viva, sin complicaciones y todo eso, porque estamos usando un criterio médico, clínico, para saber que lo que tiene es reversible. Y debemos de dar la oportunidad a demostrar eso. Pero si yo ni sé que no debía ponerle A, ni tampoco sé que no debía ponerle B, y si a las primeras que todo se me sube, lo único que yo sé decir es diálisis, pues es un pobre razonamiento, es una capacidad médica también pobre, y pues eso genera que a veces pues se hagan maniobras terapéuticas de más en los pacientes, ¿no? Finalmente también, ya hablando entre nefrólogos, que eso no entenderían ni el público lo va a entender, dirían, y si tú le pones el catéter, lo hemodializas, lo sacas así del riesgo, y después le quitas el catéter. Muchos eso responden, y no es una mala respuesta. Yo digo que ahí pues depende del estilo de quien sea, porque sí podría hacer eso, pero eso él va a pagar el catéter, va a pagar la hemodiálisis, va a pagar el procedimiento, y además pues lo arriesgo, porque todo procedimiento quirúrgico en el cuello puedo reventar la arteria, o sea, cada vez que uno hace eso, siempre tiene riesgo de que ocurra una complicación grave. Entonces, ¿tú qué dices? Voy a obtener las dos cosas en el mismo paciente. Una, aplicando criterios solo médicos y terapias sin invadirlo, o por seguridad de él y mía, pues voy, lo invado y le hago la hemodiálisis. Y si ya se le quita la falla renal, después le quito el catéter. ¿Tú cuál de las dos harías, Alfonso? En mi caso, yo preferiría primero no intervenir, porque aparte hay que tomar en cuenta que la intervención va también a fincar un precedente tremendo psicológico en el paciente, que posiblemente tenga mayores consecuencias después. Con el conocimiento que tú tienes y con el criterio que tú tienes de el conocimiento del manejo verdadero de la creatinina, porque tú sabes de que hay médicos que a la primera que la creatinina ya pasó de 5 ya están diciendo hemodiálisis, y es el único parámetro yo que tiene. Yo te pongo médicos y casos me vienen ya hasta con 2.
Es que discúlpame, ya la moda es hacer eso. Sí, es como sí. de que yo para eso soy nefrólogo. O sea, Ese es mi no, trabajo. para eso no son nefrólogos, para eso no son nefrólogos. Son nefrólogos para evitarlo, no para andarlo haciendo a cada rato. Y en nuestro caso, doctor, tenemos drogas vegetales con evidencia científica de que modulan bastante el tema de la creatinina, también el tema de la filtración glomerular. En mi caso, si tú por ejemplo lo consultas y me dices no necesita una hemodiálisis, pues en mi caso yo creo que la alimentación, tranquilizar al paciente, algunos fármacos que nos ayuden con el tema de la actividad glomerular, yo creo que se puede hacer bastante. Pues esa es mi opción siempre. Será bueno que como pacientes, los que le están oyendo los otros médicos, digan, ¿ustedes qué harían? Porque a lo mejor digan, pues si va a sobrevivir y es más seguro, pues que se la hagan. Yo creo que va a haber gente que conteste eso. En concreto, yo digo, ¿yo para qué lo arriesgo más? Yo me voy por la vía de no hacerle nada y veo si responde. Si estoy viendo al otro día que no responde y va para arriba, Lo pues, vigilas, exactamente. órale, va, y yo mismo se lo clavo. Pero tengo que estar seguro que estoy estableciendo medidas que van a hacer proclive a mi paciente a que mejore. Si no le estoy haciendo nada, ¿cómo va a mejorar? Y ya nada más dejo como opción el intervenir, el poner... La última opción. Sí, pues eso no. No y no y no. Sí, es un gran criterio que es en favor del paciente. Sí. Y para usted, médico Alfonso, cuando usted trata pacientes que tienen alguna falla renal, hablando de fitoterapia, abordando el tema de la fitomedicina, los fitofármacos, ¿cuáles son los fitofármacos que usted emplea con los pacientes? Es un gran tema, porque resulta de que la mayoría de plantas con actividad diurética, plantas medicinales como cola de caballo, por ejemplo, que es muy común y muy popular, la mayoría están contraindicadas en pacientes con insuficiencia renal. Si el paciente ya está en proceso de fallo renal, se tiene que mediar bastante la actividad diurética. El exceso de diuréticos puede interferir con la eliminación de electrolitos y puede meter en muchos más problemas al paciente. Y esto es muy común con el uso de plantas medicinales. Es muy común de que al paciente, cuando va con personas que manejan hierbas, hierberos, naturistas, le agarran mezclas grandes de muchas plantas diuréticas y esto es un grave error. Incluso puede ser determinante de que el paciente empeore. Entonces, en mi caso, yo a los pacientes con fallo renal definitivamente los trato de forma concomitante. Podemos bajar, por ejemplo, vamos a ayudarle a mediar con bastantes citocinas inflamatorias, con el estrés oxidativo, todo esto interfiere bastante en la mejora. Es concomitante, quiere decir que vamos complementando el tratamiento que tú mandas, por ejemplo. Tú estás controlando al paciente de una forma y yo lo estoy ayudando con otros aspectos que al paciente le pueden ayudar de que de manera general pues vaya mejorando. Puedo revisar la presión arterial, puedo ir sustituyendo, y esto sí lo podemos hacer, algunos medicamentos que se le mandan al paciente para la presión arterial, podemos sustituirlo por algo natural, ir mediándolo para mientras el paciente va controlando sus niveles. Por otro lado, también podemos nosotros intervenir desde la inflamación generalizada que se llega. A veces el paciente está cursando con fallo renal y tiene, por ejemplo, esclerosis glomerular. Entonces ahí podemos nosotros intervenir bastante bien. Tenemos medicamentos naturales, como por ejemplo los pistilos de elote. En una ocasión, los pistilos de elote. Sí. Famoso pelo de elote. Pelo de elote, ok. Para nosotros, el nombre correcto es estigmas de maíz. Los estigmas del maíz. Y los estigmas del maíz es, de lo que yo me he encontrado con evidencia científica, de lo poco que la misma Organización Mundial de la Salud nos permite, no nos permite porque no nos restringe realmente, nos da la información que lo podemos utilizar en pacientes con pielonefritis, glomerulonefritis y pacientes con fallo renal. Qué bueno con que ya te clavaste en materia, porque para mí esas son las cosas que luego yo quiero preguntar o preguntarte en este caso. Si bien lo recomienda y todo eso, porque uno hasta se antoja decir, pues entonces yo, ¿por qué no podría usarlo si tiene ciertas propiedades? O sea, pero se menciona en algún momento el mecanismo bioquímico o físico o farmacológico al cual, vamos a decirlo, a qué receptor se pega o qué célula estimula o qué molécula estimula
que tiene que ver con esto, como para que es lo que justifica su acción, si a lo mejor me estoy explicando. Sí, yo te entiendo perfectamente. Te entiendo porque todo en fitoterapia, el uso de plantas medicinales científicas está todo documentado. Por ejemplo, tenemos, hablando de infecciones genitourinarias, para que entremos un poquito en materia. Uy, eso está buenísimo, porque es tema de todos los días y uno ya no sabe qué hacer, así de plano. Y además, saben muy bien de que a nivel internacional tenemos un problema con el uso de los antibióticos. Sí, bueno. Y que deberíamos de usar menos. Entonces, toda estrategia, eso sí lo digo y me parece bien, que pudiera hacer que las infecciones disminuyan en tasa, en frecuencia, y como tal se disminuya el uso de antibióticos, está perfecto. Tú vas a saber que con tal de quedar bien, los médicos mandan en una primera infección antibióticos que debían de usarse solo en hospitalización o hasta en terapia intensiva. Claro que generando que ahora hay bacterias que de repente la gente dice, pues a mí nada me lo quita. Y le tomas un cultivo y dices, ¿cómo es posible que tenga esta bacteria? Eso solo lo he visto en un hospital o algo así. Entonces, ¿y usted tiene esto? ¿Y cómo? Pues nada, yo estoy en mi casa. O sea, eso no sé de dónde salió. O sea, ya están hasta en el ambiente. Probablemente, o eso nunca lo he entendido. Lo que pasa no es que quiero hay un tema aseverar de resistencia. Sí, pero sí. ¿Cómo obtienes tú una bacteria de resistencia? ¿Me explico? O sea, está en el ambiente, o cómo llega a tu cuerpo una bacteria que en otro lugar o en otro cuerpo o en otro enfermo desarrolló esa resistencia. Eso es lo que yo, no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, pero siempre me pregunto, pero definitivamente es generado por el mal uso de antibióticos, para no salirse del tema. Cualquier cosa que disminuyera el uso de antibióticos, la severidad de las infecciones o su frecuencia, es bienvenida. Lo tenemos, definitivamente lo tenemos. Tenemos plantas medicinales que tienen, lo voy a poner entre comillas porque no me gusta utilizar frases exageradas. Sensacionalistas. Ese pacto tenemos que hacer. Sí. Aquí nunca se van a decir cosas sensacionalistas que no sean verdaderas ni que atenten contra los pacientes. Eso debería ser el buen nombre de este podcast. El día que eso no suceda, ya valimos. Se acabó. No, ya no lo hacemos. Pero bueno, no, de por sí yo no acepto palabras como milagroso, como plantas maravillosas, milagrosas, etcétera. Soy muy alejado de eso. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, plantas medicinales que contienen compuestos que conocemos como terpenos, monoterpenos, y estos monoterpenos, a su vez, los tenemos bien identificados en su acción farmacológica, cómo es que actúan. Por ejemplo, frente a una bacterias gram negativas. Y vamos, en términos generales, son bactericidas, bacteriostáticos, bactericidas. ¿Son ambas cosas? Sí, tenemos, por ejemplo, timol, que lo tenemos en orégano, lo tenemos en tomillo, tenemos eugenol, que lo tenemos en el clavo, lo tenemos en la canela, y estos agentes que son monoterpenos, como te explicaba hace poco, tienen esta actividad bactericida, bacteriostática, y algunos de ellos incluso van más allá y tienen una actividad que es la actividad de, ahorita te voy a decir, forman un biofilm. Es prebiótico, disculpa. Forman un biofilm, que este biofilm es competitivo a nivel nutricional, y otra de estas sustancias. Estoy hablando de actividad farmacológica. Y es de la biología de las bacterias. Claro, y entonces, y otra de estas sustancias incluso tiene un sistema que te dije que iba a poner entre comillas, que lo conozco como inteligente. La inteligencia es la intermediación de la comunicación a nivel celular bacterial, y con esto disminuye la resistencia que puede generar la bacteria. Tenemos actividad entonces bactericida, bacteriostática, tenemos actividad prebiótica, y tenemos otra actividad más que nosotros le llamamos de manera directa, que es la inhibición de la adhesión a través de la fimbria, de la fimbria bacterial, de las gram negativas. Algunas sustancias como los proantocianidinas, que las encontramos en el arándano y las encontramos en la cebolla morada, por darte un ejemplo, esta sustancia, la proantocianidina, la hemos probado en laboratorio, modelo in vitro, modelo in vivo, se ha probado también en pacientes, que esta actividad lo que hace es que inhibe la adhesión bacteriana, para que no tenga la capacidad de adherirse al tracto genitourinario a través de la capa celular. Entonces, estos son varias actividades que las plantas medicinales tienen, pero no estamos postulando que funcionen como que porque fulano las utiliza o fulano dijo, no, se han probado en estudios de diferente diseño. Y todo esto lo tenemos a disposición. La Organización Mundial de la Salud nos da toda esta información, por ejemplo. A mí me surgen más dudas. Por ejemplo... Entonces, discúlpame, entramos a tu video acá cuando decía, a ver, quítenme la duda, ¿no? Sobre plantas medicinales. No, porque yo vengo, por ejemplo, oigo esto y entonces tú mencionaste canela, pelo de elote, otras 2 o 3 cosas, que todas pueden tener una sustancia que tenga una actividad parecida de terpenos. Entonces ahí uno dice,
¿cuál escojo? ¿Cuál de las tres sería la mejor? ¿Cómo la uso? Porque aquí siempre a mí me salta el tema de las dosis. Por ejemplo, voy a decir una tontera porque no sé, ¿no? Pero, a ver, tengo yo mis ramitos de canela en mi casa. Ajá. Uso todo el boche, un cachito, en esta agua, Ajá. Mucho hervido, poco hervido. O sea, es que quiero que entiendas que como que existe todo ese trecho, que del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces, existe todas estas cosas que uno no puede resolver, también aclarando porque no tenemos justo la formación de eso en las escuelas de medicina. Que antes de esto platicábamos que eso debía de existir, yo estoy totalmente de acuerdo. Les compartí una foto en mi Facebook ahorita de tus libros. Ajá. Oiga, no van a decir que un libro del Sevier de este tamaño es un panfleto. O sea, eso a mí me impresiona que ese libro exista y también me impresiona que nunca lo haya visto, que nunca nadie me habló de él, que yo corrí la medicina de especialidad general y subespecialidad y nunca lo vi. Nunca nadie me lo dijo. Entonces, pues no es justo porque ahora en la actualidad uno se enfrenta a que la gente está muy... vamos a ir informada o lo poco informado que estén en temas de naturismo y todo eso y me dicen, ¿esto me lo tomo? No sé. Ajá. Yo le digo, no sé, ¿qué quiere que le diga? No sé. Pues sí, pero es bueno. No lo sé. O sea, no sé esos compuestos qué significan. Pero no sé si la dosis está correcta. No sé si este que me enseña este bote es de un laboratorio que lo extrae confiablemente y es eso. O de qué. O sea, no sé. Entonces, no puede, de plano, uno no puede opinar. Sería la opinión más barata y simplona decirle, ay, pues no sirve, es naturista. Ahora sí. No, pero eso hacen los médicos de forma general. Claro, ¿no? pero te digo también justificando a los médicos que es porque no tenemos la formación y es mucho más fácil salirse por la tangente de la crítica fácil, de la burla, de no sé qué. Pero entonces, déjame responderte lo que me estaba, antes que se me olvide. Ajá, lo de la cadena, que si mucha, que si poca, que si poca. O sea, lo que ¿cómo sabes primero seleccionar cuál de las tres y luego cómo usarla? Bueno, lo que nosotros hacemos, por eso fitoterapia es una ciencia. Ajá. Porque nosotros tenemos estudios que van desde, lo he explicado algunas veces, me has escuchado, la dosis letal, la dosis efectiva. Tenemos estudios de dosis mínima inhibitoria en el caso de microorganismos. Entonces, estos estudios nos dan con exactitud cuánto es la mínima inhibitoria de un compuesto, por ejemplo, como timol, y el timol es una molécula que se puede aislar. Entonces, el timol, al salir del tomillo, yo no digo... ante una infección aguda, por ejemplo, estamos hablando de un caso, yo no digo tómese un té de tomillo. Ajá. Yo no digo tómese un tecito de tomillo. Entonces, yo lo que digo es, se va a tomar tantos mililitros de timol. El timol lo tengo aislado. Ok, entonces nada más para, discúlpame la interrupción. Es que uno oye eso y lo más es como tú sales a tu jardín, decir, pues venga, tengo tomillo y órales. Y a lo mejor no va a funcionar, pero quiero aclarar o puntualizar. Porque pues no lo está tomando el puro timol, está tomando el tomillo completo. Y no va a tener un método de extracción solo para eso. Entonces, eso es lo que a lo mejor sí vale la pena. Porque en general tú ya has visto el que empieza con U, que dice, ay, pues usted licuelo, macháquelo y no sé qué, únteselo. Ese tipo de recomendaciones a mí no puedo con eso. Pero para entonces, eso, para eso hemos venido educando. Me dices, pues entonces yo quiero entender que dices, bueno, el timol que venga en el tomillo y la crema está sintetizado. Y entonces existe un frasco que solo trae eso. Solo trae timol. Y entonces ya podrías decir, cuando pero la literatura científica nos es muy claro que no necesitamos el timol aislado. Necesitamos el aceite esencial, el cual sí tiene un gamagrama completo de compuestos terpenos. Ya sabemos qué cantidad contiene de timol, de carbacrol, de todos los compuestos, limoneno, etcétera, una mezcla completa. Y sabemos cuáles son los agentes que pueden ser tóxicos, alérgenos. Todo eso lo conocemos por medio de una cromatografía líquida o cromatografía de gas. Entonces, tenemos estos estudios completos. ¿Qué pasa? De que si a mí un paciente me viene o un seguidor me dice, oiga, fíjese que tengo una diarreíta, una cosita así, tómese un tecito de tomillo con 5 gramos de tomillo, no pasa nada. Pero un paciente me viene y me dice, oiga, ya fui con un médico, con otro y traigo Escherichia coli que es resistente, no vamos a mandarle un té de tomillo. O sea, va a depender del caso. Vamos a mandarle
Carbacrol en tantos miligramos, timol en tantos miligramos. Voy a mandar a un paciente, por ejemplo, que trae un problema hepático, que es muy común ahorita, hígado graso, por decir, tómese un juguito de chayote y tenemos un estudio por ahí de que pues mejora la función de los hepatocitos, ya. Pero un paciente que viene con una cirrosis hepática, Child-Pugh 1, 2, bien diagnosticada, pues no le voy a mandar un juguito de chayote, no le voy a mandar un tecito de diente de león. Vamos a tener que mandar un extracto estandarizado de cardo mariano que venga al 80% de silimarina, que juntamos 420 o 520 miligramos de silimarina, porque está en ensayos clínicos. Entonces, la fitoterapia realmente hace eso, doctor. O sea, es también dosis dependiente, claro. Y todo. Mencióname un aspecto farmacológico de la medicina convencional y lo tenemos en fitoterapia. Tenemos farmacocinética, farmacodinámica, mínima inhibitoria, como te dice rato, dosis letal, dosis efectiva, curva de tolerancia de los medicamentos, curva de sinergia. Todo esto se nos provee como información científica. Está fantástico. Queridos seguidores, nos tomaremos un receso, continuamos en breve. Queridos seguidores, continuamos. Nos comentaba, doctor, nos quedamos en que la medicina... Estamos hablando de las dudas que tenías sobre cómo la fitoterapia funciona con respecto a la posología, sí. a la dosis. Y tenemos posologías bien definidas, doctor. O sea, aquí también, esta materia también es dosis dependiente. La fitoterapia, de hecho, es una forma de medicina convencional. La única diferencia es que el fármaco es de origen natural, porque te quiero explicar algo importante, muy, muy importante, de que muchos fármacos de uso convencional salen de plantas, pero la planta lo que ha diseñado originalmente es la molécula, y de ahí viene una elucidación para su síntesis. Entonces tenemos muchos fármacos que ya son... o sea, el laboratorio no procesa plantas para sacar estos fármacos. Sí. Ya los hacen en laboratorios propiamente a base de sintéticos. Pero la originalidad de esta molécula estaba inicialmente en la planta, como por ejemplo, Taxol es una molécula. Que el medicamento es paclitaxel, es un oncológico, paclitaxel. Sí. Pero Taxol fue sintetizado inicialmente de Taxus brevifoide. Actualmente se sintetizó de Taxus baccata, que son dos plantas, dos árboles grandes americanos, ¿no? Y estamos hablando de un medicamento oncológico. Vincristina, vinblastina han sido sintetizados de una plantita que conocemos como Teresita. ¿No conoces a Teresita? No. Parece margarita de 5 pétalos. ¿Okay? Es una plantita humilde. Y de ahí salió la vincristina y vinblastina. Pero lo que te quería decir es esto. Que en el momento que este fármaco es elucidado y sintetizado, ya no es materia nuestra en fitoterapia. O sea, yo no puedo, porque el Taxol salió de Taxus brevifoide, yo no puedo prescribir Taxol. Ese ya es materia del oncólogo. Entonces, si inicialmente el precursor, como por ejemplo la buscapina, que es muy común, la buscapina, su precursor es la iosimina, que sale de lo que conocemos como toloache, la planta toloache. Okay. Yo podría, aunque la farmacopea me lo prohíbe, no lo voy a hacer, pero yo digo, yo podría utilizar el toloache como un antiespasmódico, si lo dosifico, si me lo permitiera la farmacopea, etc. Pero no podría yo utilizar buscapina, porque buscapina ya es una síntesis a partir de la iosina o iosimina del toloache. Entonces, el hecho de que un fármaco tenga origen natural, no lo hace naturalmente fitoterapéutico. Pero sí tenemos fármacos que son aislados. Por ejemplo, tratamos depresión con hierba de San Juan y la gente piensa que se va a tomar un tecito de hierba de San Juan. Y no, nosotros tenemos un extracto estandarizado en hipericina, por ejemplo. Y la hipericina es el compuesto bioactivo que realmente han mostrado tener actividad farmacológica. Debe venir estandarizado en cierta cantidad y de ahí trae a otros componentes del extracto, pero tiene que venir estandarizado. Eso es la dosificación en fitoterapia. Me parece súper interesante y me respondes bien la pregunta. Creo que ya por último, a mí lo que me prevendría en este momento, no sé después, pero en este momento de libremente usar todo esto es que uno no conoce qué interacciones puede tener. O sea, finalmente tengo una persona que toma 7 fármacos y yo voy a instituir un fitofármaco. Híjole. O sea, no tendría muy claro cómo interactúa si
si hay o si ni siquiera hay la interacción y como tal, si se ha investigado clínicamente todas las interacciones de todas las sustancias, hablando de una persona que ya toma muchos fármacos. Eso es también un reto, porque yo puedo entender que para una indicación terapéutica una persona que no está tal vez bajo ningún régimen, yo utilice el extracto en la dosis y todo y obtenga un beneficio. Pero cuando el cuate ya está tomando anticoagulantes, antiarrítmicos, antihipertensivos, levotiroxina, ahí me costaría, tendría que saberlo, tendría que saber si interactúa con uno, con otro. No sé si en tu perspectiva, qué respuesta me darías, o sea, cómo habría que saberlo. Hablando de pacientes que vemos que toman ya 10 fármacos. Okay. Lo tenemos todo bien documentado. Se hacen estudios tanto en citocromo humano como en laboratorio, en modelo animal inicialmente, y tenemos plenamente documentado de forma científica. La misma agencia del medicamento europeo hace monografías de seguridad donde nos habla precisamente de las interacciones de cada uno de los fármacos de las cuales ellos mencionan. Ellos tienen documentado alrededor de 246 drogas vegetales. Estamos hablando de las más importantes. La Organización Mundial de la Salud tiene documentadas 128 actualmente. 128 drogas vegetales, entre las cuales encontramos ginkgo biloba, hierba de San Juan, por ejemplo, cardo mariano, alcachofa, plantas cola de caballo. Incluso tiene una monografía del Comité Científico Europeo. Entonces, estos comités científicos hacen toda esta documentación basada en documentación científica y nos la resumen. Y sí tenemos las interacciones más importantes de todas las drogas vegetales, pero de manera general te debo decir de que pocas tienen interacciones muy importantes. Pero una de ellas, por ejemplo, la hierba de San Juan, es la que tiene más interacciones. Una fruta que tiene altas interacciones es la toronja. Tiene mucha actividad en el citocromo. Entonces, y ubicamos con por ejemplo, son jugos que uno, por ejemplo, para los trasplantados y todo, que usan inmunosupresores que son susceptibles directamente con el citocromo, se les prohíbe, porque tomarlo en algunos multiplica la cantidad de inmunosupresor y en otros fármacos los superbaja, ¿no? O incluso hay una cosa que se hace, por ejemplo, si yo sé que eso me aumenta el inmunosupresor, puedo decirle, pues tome jugo de toronja y entonces no le voy a dar la dosis completa, le doy la mitad. Y cuando yo mido el nivel sérico, está correcto, con la mitad de la dosis, pero porque le estoy dando... Con el conocimiento en fitoterapia puedes hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos diente de león, por decirlo, que es una droga vegetal. Tenemos el taraxasterol, que es uno de los compuestos del diente de león. Este interactúa con la cafeína, pero lo que hace la cafeína es que incrementa la actividad del taraxasterol a nivel de los hepatocitos. Entonces, con media dosis y café, tendríamos ya... Y aparte el café tiene ácido clorogénico. El ácido clorogénico, hemos estudiado todo por sus partes. Cafeína, ácido clorogénico, isorientina. Entonces, ahí, en base a eso, se van midiendo las interacciones, basado también en la cantidad del compuesto que tiene la droga vegetal. Pero las interacciones las tenemos identificadas, no en todas, te debo ser honesto. Si tú me preguntas, por ejemplo, una plantita humilde que nos encontramos por acá, ¿cuál es? Yo te puedo decir el nombre, pero puedo decir, ¿cuáles son sus interacciones? No lo tenemos documentado. ¿Cuál es su dosis letal de esta? No lo tenemos documentado. Pero de las más importantes, sí lo tenemos documentado. Libros como el que viste en mi escritorio. Yo creo que ahí entra ya en la onda de nosotros, es decir, yo seleccionaría estas cosas que me pueden servir para mi práctica y ya quedaría en mí buscarme y documentarme cómo lo puedo usar, qué en situaciones no lo debería usar y todo eso, como para con seguridad ya decirle tómelo. Y es algo que... Y es que finalmente en la práctica tuya, por la formación académica que tú tienes y que los médicos tienen en general, pues agarras una etiqueta y tú quieres ver toda la información y quieres irte al dossier y quieres revisar todo, porque esa es la formación y eso es lo que nos manda. En naturismo y en prácticas así alternativas no se acostumbra. Entonces, como no se acostumbra, muchos médicos creen que no existe. Sí, tienes toda la razón. Sí. Por ejemplo, a mí uno de mis alumnos, porque sí sabes de que yo le doy cursos a médicos, a especialistas, uno de mis alumnos me decía, lo que pasa es de que yo agarro y leo la etiqueta, y si la etiqueta me dice, tiene cúrcuma, tiene jengibre, tiene esto, tiene aquello, y como ya lo conozco, digo, pues está bien, pero a él no le cabe en la cabeza. Este es otro tema que tal vez podemos platicar, de que ese medicamento que dice cúrcuma, jengibre, condroitina, glucosa, lo que sea, no contiene eso. Puede contener dexametasona.
Sí. Disfrazada. Bueno, tú me estás hablando de un producto de naturista de donde lo compres, pero es otro tema también. Sí. Muy importante. Sí, pero como todo se entremezcla, ahora sí que ahí pagan justos por pecadores. O sea, porque tienes una serie de cosas que hasta tú dices, hombre, lo hicieron en una casa o qué. O sea, te das cuenta porque pero la gente no. La gente no. Y eso es lo que, fíjate que yo entiendo muy bien, te lo digo así entre amigos, yo entiendo muy bien a muchos compañeros médicos, claramente es de alguna manera antagónico al uso de plantas. Yo los entiendo muy bien, porque a él y a muchos, no solamente hablo con él porque tuvimos un pequeño ahí debate, saludable, por cierto. Para mí, por menos. Bueno. Pero bueno, entonces, pero yo entiendo muy bien la posición de muchos compañeros médicos cuando desprecian todo lo que tiene que ver con plantas medicinales. De verdad sí los entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque lo que están viendo ellos es lo que a mí tampoco me gusta ver. Es aquello contra lo que yo también estoy. El uso inadecuado de las plantas, el uso exagerado, milagroso. O sea, eso es la parte en la cual nos disgustamos con el uso de plantas medicinales. Pero yo creo que si algo no lo comprendes, pues a fuerzas lo vas a rechazar. ¿Y con qué base? Prácticamente nada más con una percepción y ya, o con una idea en general. Pero no porque tú lo hayas visto y sepas, también es eso. Entonces, finalmente, ahora, decir, eso existe. Yo, por ejemplo, veo ahora ese libro, pues lo voy a leer en ese libro. Algo ahí debe de decir. Y ya con un conocimiento ahora sí puedo rechazar o calificar o lo que sea. Pero estas personas que mencionas, pues es como que a priori no sirve. A priori es no, pues es que él ni siquiera seguramente, como yo hasta hoy, no conoce ni de la existencia de esos libros. Y que no vaya a salir con que sí, porque en general en la formación médica eso no se lleva. No se lleva. Yo no he visto ninguna currícula universitaria donde esa materia esté formalmente establecida. Luego entonces no sabes nada de eso. Lo correcto es que no puedes opinar, ¿no? Entonces tienes que acercarte a alguien que sí sabe de eso para que la opinión, ¿no? Eso es lo que yo digo. Es realmente mantener realmente una mente abierta, y no es que creas en ovnis, pero que estás viendo una demostración de algo bibliográfico y estudiado, donde hay una información, tienes al menos que leerla, conocerla, y entonces ya dirás si está bien, si está mal, o qué puedes opinar. Pero si nunca ni siquiera lo has ojeado, lo cierto es que no puedes opinar, ¿no? O sea, sí. Lo mismo pasaría si un libro de cardiología nunca lo abres y no sabes nada de la materia. Pues ¿cómo vas a opinar que un marcapasos sirve o no sirve si no has leído el tema? Seguramente cuando entras y ves todo lo que implica, cómo estimula, bla, 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 su funcionamiento, ahora dices, ahora ya conozco, ahora sí puedo decir que no todos los pacientes requieren un marcapasos, que hay criterios para utilizarlo y criterios para no utilizarlo, que hay pacientes que estarían mejor sin uno, solo con medicina. Ya puedo decir eso cuando ya leí y conocí. Antes no. Entonces hay que leer y conocer. La medicina tiene que ser también en cierto punto ecléctica. O sea, hay que ir analizando, como bien tú lo dices, lo mejor de cada mundo, por decirlo así, porque cada materia pues termina siendo un pequeño mundo también en cada ciencia, ¿no? Pues hay que ir sacando lo mejor que se pueda pues en beneficio de nuestros pacientes. Y ahora, esa es la admisión que he tenido desde hace algunos años, de verdad. Yo he venido como que poniendo una estaca de decir, sí existe una ciencia, sí la estudiamos, sí hay información, como hace rato, interacciones, ok, sí tenemos estudio de interacciones, farmacocinética, sí los tenemos, evidencia clínica, sí la tenemos, metaanálisis, sí lo tenemos. Pues yo nunca lo había visto, es que no hay esa formación, exactamente. Sí, como diciendo que tú no lo hayas visto no quiere decir que no existe. Que no existe. Sí, también. ¿No? Eso es cierto. Y qué bueno que tengamos esta charla, porque yo me siento conforme en el aspecto de que eso a mí expande mis conocimientos, ¿no? O sea, ya ahora puedo decir que conozco y todavía es muy superficialmente muchas más cosas que antes, ¿no? Y ahora ya estas pequeñas duditas que siempre uno tiene, pues ya me las está resolviendo, a lo cual te lo agradezco mucho, ¿no? Gracias. Doctor, y tomando en cuenta ahora que tiene usted una visión más amplia y diferente, ¿pensaría usted que a la impartición, al estudio de la medicina, a los estudiantes de medicina, les haría falta como tal entender esta parte de la medicina natural, de la medicina herbal, de la fitoterapia? Es que Alfonso ya le acaba de decir sí o sí,
porque el naturismo y lo natural y los fitofármacos ya están en nuestro medio, ya se venden, ya se producen. Entonces, cuando a mí llegan y me preguntan, ¿qué opina de esto? Entonces, ahí me hace falta ese conocimiento para, vamos a hablar en términos de Alfonso. Yo digo que esto tiene un extracto de bromelia y sé de antemano que si usted lo usa en estas circunstancias le va a afectar. Entonces, por lo tanto, no lo tome. Yo no puedo decir eso porque no tengo idea. Es como si nunca hubiera leído de un cierto tipo de fármaco, ¿no? O sea, así. Entonces, sí, entonces diría, sí lo tendrían que saber para ellos, sí poder opinar, para ellos tener conocimiento y diferenciar cuando algo es chafa y cuando algo está de un buen laboratorio, tal cual sí lo saben hacer con un fármaco normal, ¿no? O sea, y todo eso. O sea, y entonces también podrían hacerse también del uso de este medicamento para sus pacientes. Claro, y yo hasta ahorita porque veo que tiene una justa medida de uso, digamos una gama de posibilidades y de intensidad de síntomas que tratar. Y justo como cualquier medicina va a decir, bueno, es que este es un dolor de cáncer y aunque le dé paracetamol, ¿qué le va a hacer? ¿No? Pues decir, entonces tendría que usar un narcótico, un quién sabe qué, bueno, eso lo sé porque a eso nos dedicamos. Así mismo lo acaba de decir y así lo entiendo yo. Es que a mí no me van a poner una sepsis, una pielonefritis a que yo le dé un té. Se me hace lógico, claro, hasta uno dice, y uno se berrinche, pero ¿por qué les dicen que se tomen un té y eso qué le va a hacer? Entonces yo lo mandaría a tomar una concentración alta de eso y a lo mejor en conjunto con los antibióticos, no en sustitución de, así, pues tantas situaciones que habrá de uso de cada cosa, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Sí. No sé si estoy bien o mal, ¿no? Exactamente, eso es, de que tenemos dos vertientes, doctor. Tenemos dos vertientes en las cuales actuar es de forma alternativa. La medicina alternativa es una cosa y la medicina complementaria es otra. Okay. O sea, nosotros podemos actuar en ambas con fitofármacos. Si, por ejemplo, un paciente viene con un problema gástrico, por ejemplo, hasta Helicobacter pylori incluso, porque tenemos medicamentos que ya probaron eficacia en ello. Le puedo decir 3 meses, 6 meses, un tratamiento para el Helicobacter pylori y podemos hacer un tratamiento alternativo. Sí. Modificamos alimentación, bueno. Pero en tratamientos, en enfermedad aguda, crónica, no podemos hacer, o sea, alternativo quiere decir, no te tomes el omeprazol, tómate un tecito de cuachala-latte o tómate una dosis de X extracto de cuachala-latte y vamos a tener la misma actividad. Te vas a recuperar, vas a estar bien. Okay. Eso es alternativo, es una alternativa. Okay. Pero por otro lado podemos decir, a ver, síguete tomando el omeprazol porque tu caso está complicado y te voy a dar el cuachala-latte para que te contribuya y estés bien, mucho más rápido, mejor, menos efectos secundarios, etcétera. Y entonces esa es la forma complementaria. O sea, complementamos el tratamiento y finalmente el paciente, porque siempre hay algo extra que hacer por el paciente. Sí, ahí rescato o hay que ir hablando de términos como el de sinergia, ¿no? La sinergia, correcto. La sinergia es que tú tengas algo que actúa con el mecanismo A para un fin y otro que actúa con el mecanismo B para el mismo fin. Entonces, utilizas los dos, obtienes mayor efecto o un mejor efecto. Pacientes con depresión, por ejemplo, aplicamos ese criterio perfectamente. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud nos habla de fitofármacos que podemos ir utilizando como método de sustitución de fármacos tal vez más agudos como las benzodiazepinas, pero de forma intermedia. O sea, al paciente lo vamos introduciendo lentamente y va a depender también de cada caso. Pero esta es la forma en la cual tenemos que actuar de forma o alterna, pero viene un paciente, como dije hace rato, con un cáncer de colon. Entonces yo digo, con cúrcuma, por mucho que sea un extracto estandarizado en curcuminoides con piperina, que no debemos de actuar de forma alterna. ¿Te acuerdas del caso de Steve Jobs, por ejemplo? Híjole. O sea, le suministran medicina alterna. Es un caso emblemático, claro. Incluso, o sea, de una cuestión mal entendida. Por supuesto. Y mal aplicada en una persona otrora genial en otros términos, millonario incluso, pero que se le va el raciocinio en cuanto a este tema, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso te repito las dos vertientes, o alterno o complementario. Un paciente tuyo me viene a ver, que tenemos algunos pacientes compartidos. Sí. Entonces, nunca yo le voy a decir al paciente, no te tomes o no te hagas el procedimiento, no. Yo actúo y con el paciente, como dije hace rato, con fallo renal, pues podemos ayudar bastante. Podemos mediar
te repito, el tema del óxido nítrico, el tema de las citocinas, las interleucinas, o sea, podemos intervenir de muchas formas. El malondialdehído, tenemos muchas vías por las cuales podemos actuar y vamos a ayudarle al paciente finalmente, porque como tú dices, tenemos una vía, tenemos otra y nosotros acudimos a varias también. Paciente oncológico necesita esta ayuda de medicina complementaria, pero bien guiada. Poner hojitas de guanábana en un tecito, obviamente no va a ser la ayuda que el paciente está necesitando. Eso es lo que yo puedo decirte al respecto. Pues vuelvo a lo mismo. Y ya hacer esa diferencia, pues como que quita los mitos de agarre unas hojitas, exprímalas, no sé qué. O sea, me gusta que al menos hables en esos términos. Ya como concepto complementario, es que dentro de los mismos fármacos hay lo que se llama efecto de clase o el efecto particular que tiene en alguna persona, ¿no? Entonces, el efecto pues, de clase es, dependiendo del tipo de fármaco, es su intensidad, su modo de acción y tal. Pero a veces hay fármacos que son de la misma clase y no le hacen igual a una persona que a la otra. Por ejemplo, la furosemida y la bumetanida son diuréticos que les llamamos de ASA, de techo alto, actúan sobre el mismo receptor. Sodio, potasio, 2-cloro a nivel tubular. Son lo mismo. Así, o sea, y siendo que no es la misma molécula, su mecanismo de acción es exactamente el mismo. Y tú le vas a dar bumetanida o mixil a unas personas y les funciona de maravilla. Y les das mixil y no les funciona. Y así mismo. Entonces, ahí a veces uno dice, si esto no le funciona, ¿qué otra cosa me le puedo dar? Ya no tengo opciones, ¿no? A lo mejor uno dice, ¿y si combinara otra cosa? Tal vez a ese luego orinar, entendiéndose que orinar no es recuperarse, orinar no es que no tenga falla renal, orinar es orinar, o sea, es liberar líquido por la orina en el caso de los renales, porque es un tema. Todo el mundo dice, pues yo quiero volver a orinar, ¿no? Y si yo menciono esto, como que se va a malentender que estoy diciendo que revolviendo ciertas cosas ya no. Pero bueno, hablando de cuando uno quiere un efecto diurético terapéutico, pensaría que a lo mejor existe algo no tan explorado en ese rubro con fitofármacos que sean diuréticos, no sé. En fitoterapia, hablando de diuréticos, en fitoterapia tenemos dos acciones farmacológicas distintas. Tenemos el acuarético y tenemos el diurético. La acción acuarética es más mediada que la acción diurética. Y en ocasiones la necesitamos cuando, por ejemplo, el paciente necesitamos evitar la pérdida de electrolitos. Cuando el paciente, por ejemplo, es hipertenso. Pacientes con insuficiencia renal necesitamos mediar esta acción porque los diuréticos, directamente diuréticos, que son más fuertes, están contraindicados. Entonces necesitamos mediar con acuaréticos. Por ejemplo, acuaréticos importantes el espárrago. Eso yo lo sé porque yo doy esa clase. Es la Golden Rod o la vara de oro y el enebro tienen una acción acuarética, según dicen los libros. Puntualizar que cuando son acuaréticos tienen que ver más con la liberación de pura agua y no con electrolitos, como bien dijiste. Eso, qué bueno que lo mencionas, porque vuelvo al punto. Hablar con Alfonso demuestra que los términos médicos y farmacológicos los manejas bien. Sin embargo, en la clínica no usamos tanto un acuarético, precisamente porque puede variar mucho el sodio. Puede subirnos la concentración o puede bajarnos la concentración. Son pocas las indicaciones para nosotros usar un acuarético y usamos diuréticos comunes que sí modifican los electrolitos. Ahí no sé, tú de tu lado, ¿cuál es el conocimiento que tú tienes al respecto? Sí, tenemos algunos acuaréticos. Va a depender de la dosis. Algunos son diuréticos y si nosotros reducimos la dosis tienen la función acuarética. Entonces, vuelvo al tema de los estigmas de maíz que tienen una actividad, pero he olvidado, te soy honesto, esta parte entre la línea aferente se encuentra un pequeño aparato que es el que detecta cuando el sodio ha bajado. A mí se me ha olvidado. Sí, o sea, es la mácula, se llama mácula densa. Correcto. Y ese mecanismo, porque pues yo doy esa clase, pero bueno, aprovecho para decirlo, le llamamos feedback glomérulo tubular, donde si se filtra mucho sodio, dice no filtras ya tanto, y si le llega poco sodio, filtra más. O sea, es como está conectado de esta manera y se autorregula siempre para filtrar más o para filtrar menos, dependiendo de la cantidad de sodio que se detecte en esa parte del túbulo. Correcto. Sí, así es. Sí, había olvidado el nombre del aparato, pero lo que tenemos ahí es una actividad moduladora por parte de los estigmas de maíz. Entonces, esta actividad moduladora se estudió in vitro de que inhibe la pérdida de sodio a nivel del túbulo
del túbulo renal. Entonces, este mecanismo, por estos estudios, es que la OMS, te he comentado, y te voy a enviar el documento, nomás que lo tengo que buscar, pero te he comentado que la OMS sí permite el uso de estigmas de maíz en pacientes con fallo renal crónico. Pregunta, ¿es como una infusión o hay el extracto para usarlo solo la molécula? En este caso, la OMS sí permite el uso de la infusión, sin embargo, ahí es de lo que yo te hablaba hace rato, y tal vez es inadecuado lo que voy a decir, pero lo hablábamos así, de que en ocasiones detectamos que alguna información en la práctica no es totalmente correcta. En la práctica. Okay. En la práctica clínica, la dosificación que se nos da ahí es un poquitito elevada. Yo he utilizado una dosis un poquito menor y con eso ha sido a tus pacientes incluso que a veces hemos compartido, con eso les hemos ayudado bastante bien. Cuando hacemos la prueba, pues están regulados los electrolitos. Pero el efecto que obtienen es orinar más, o sea, van más veces al baño a orinar. Y la cantidad, y entonces hacemos las pruebas, como que las que tú instruyes, la depuración de proteína, depuración de creatinina, y normalmente obtenemos mejores resultados. También con Taraxacum officinale se media la creatinina. O sea, todo esto es lo que nosotros en fitoterapia podemos ir haciendo por el paciente, pero de forma concomitante. Ese es el criterio que manejamos aquí, por lo menos. Fantástico. ¿Te parece? No, pues totalmente satisfecho. Muchas gracias, doctor, primero por la gran apertura. Yo te debo ser honesto, yo desde que hiciste aquel video, me dijiste, a ver, ¿te acuerdas del video que decía? A ver, mis pacientes me traen una hierba, me traen otra, pero yo no sé nada, ilústrenme. A mí me pareció muy genial, de verdad, porque en ese momento tú estás diciendo, pues es que es la verdad, yo no sé nada. Y es cuando una persona, yo he dedicado muchos años de la vida a estudiar esto. Claro. Y voy a estar toda la vida. Y eso hay que respetarlo, porque ya también me has contado en privado tu andar de cómo obtuviste ese conocimiento y tanto que le batallaste. Pues claro, yo es lo que te digo, es que no hay escuelas de eso. Yo al menos no lo sabría, no sabría dónde buscarlo. Seguro estoy que la UNAM, el Politécnico no tienen eso, o sea, o no al nivel requerido, como una carrera, una maestría o algo así, no lo sé, tú me corregirás, a lo mejor sí existe, pero yo no sé que exista. No, y entonces es chocante terminar al final con recomendaciones de vecindad, de no sé qué, de esto, del otro, de tecitos revueltos, que macere lo que déjele repasar una noche y luego, o sea, ese tipo de cosas de veras. Pues no sé tu opinión, yo no puedo con eso, porque como que nada más lo envuelves de una serie de procedimientos que eso es lo que lo hace efectivo y lo hace mágico, y pues no. A ver, tú por ejemplo, ¿cuáles son métodos de extracción? Y a poco sí, revolviendo, macerando, machacando, congelando, dejando reposar, ¿es como se magnifica el efecto o como se obtiene los principios activos? Pues yo creo que no. ¿O sí? Me metes a la materia, pero ahí va. Cada sustancia, y esto es igual que en farmacología, cada sustancia que nosotros derivamos como metabolitos secundarios de una planta medicinal tiene propiedades físico-químicas y biológicas, cada sustancia. Entonces, por ejemplo, se te ocurre la alcachofa. De la alcachofa nosotros aislamos un ácido, es breve, no quiero confundir porque es bastante técnico. Un ácido que conocemos como 1,5-dicafeoilquímico. Este es el básico, está en la droga vegetal cruda, pero no nos sirve a nosotros. Nosotros lo que necesitamos es un compuesto que se llama cinarina. Y para que ese compuesto, ese ácido, se convierta realmente en cinarina, tiene que pasar por un proceso de extracción. Se puede hacer en una taza de té, por ejemplo, pero tiene que alcanzar mínimo 80 grados. Y entonces comenzamos nosotros a generar el cambio para que este se convierta en 1,3-dicafeoilquímico, que es la cinarina. Pero si nosotros nos pasamos de 95 grados, comenzamos a perderlo por sus propiedades físico-químicas. Entonces, cada compuesto basado en esta, como en la marihuana, digamos, en delta 9 tetrahidrocannabinol, tiene sus propiedades, su temperatura, solvencia, polaridad, y en base a eso es como nosotros preparamos un extracto. Entonces yo, si voy a preparar un extracto de alcachofa, volviendo al tema, lo tengo que someter a cierta temperatura, mantenerlo cierto tiempo, cierta presión atmosférica, y después cuando ya he obtenido el extracto lo tengo que mandar a una cromatografía líquida y ya lo tengo. Pero tú me dices eso algo y casi me quiero imaginar más como algo más de laboratorio de química, un mechero con un termómetro, con algo así.
Y eso me parece bien, es más creíble. Yo te estaba diciendo por el hecho de machacar, apachurrar, ponerlo en un trapo y luego dejarlo reposar toda la noche. O sea, como que esas nomás no, o no sé. No, también, ¿Sí? fíjate que existen algunos ensayos clínicos que se han realizado con drogas vegetales sin extractar. Por ejemplo, alcachofa, ajo. Tenemos un estudio muy interesante publicado por el Sevier, de hecho, si no recuerdo, son más de 300 pacientes a los cuales se les suministró una dosis de 7 gramos de ajo crudo. Ajá, o sea, pues eso es interesante. Y tuvimos efecto pacientes con aterosclerosis. Tuvimos otro estudio que fue muy famoso en la década, la transición de los 90 al año 2000, que este estudio evaluaba la actividad de la cebolla en la placa aterosclerótica, aórtica. Y entonces se obtuvo una disminución de la placa de un 28%, lo cual fue magnífico porque lo que se... ¿Y qué es lo que tenías que consumir? O sea, ¿cuánta cebolla o de qué? Era cebolla rallada. O sea, pero diario. Diario, el estudio era una dosis de cebolla, de una especie de cebolla. Este estudio luego fue refutado por un grupo de científicos y entonces salió publicado en la revista Nature de aquellos tiempos de que el estudio era un fraude. Pero después vino un comité científico mucho mayor, Europa, de Asia, de Estados Unidos, hicieron un análisis, un estudio de cohorte de ese estudio. Y entonces ellos dijeron de que no era un fraude, de que realmente el estudio no tenía sesgo, de que había sido bien diseñado y que el resultado realmente era que la placa se había disminuido en 28%. Y luego la misma editorial se tuvo que reivindicar, ofrecer una disculpa porque el estudio era cierto. Y eso estaría bien encontrarlo, o sea, como para... hacer solo un... Yo tengo una clase de cebolla, una clase completa donde hablo, y a mis alumnos ahí les muestro estos estudios y todo. Pero digamos estos editoriales donde primero digan que no, luego que sí. Bueno, eso está interesante verlo, pues hasta como historia de la medicina. ¿No? Es un dato histórico bastante interesante. Y hay bastantes datos históricos así también. Pero pues así es el estudio de la fitoterapia, doctor. Entonces también dedicamos noches de estudio, dedicamos viajes, vamos a congresos, andamos por todo el mundo también. Y allá en Europa, por ejemplo, es un tema que se está manejando ya a nivel universidad desde hace muchos años, no están retrasados. En Alemania, lo que tú comentabas hace rato, en Alemania, por ejemplo, los médicos generales sí llevan 6 meses de fitoterapia. 6 meses. Por eso, ese libro que viste, muchos médicos generales, veo. Muchos médicos generales lo tienen en su gaveta, en la consulta del médico primario. Entonces, esto es la fitoterapia básicamente. Mucho más, o sea, en hora y media no hemos resumido todo. No, pero sí, ya tienes una idea. Ya echamos buena plática. Siempre. Y cualquier cosa, ya sabes que yo estoy para servirte a ti. Si algún otro médico en alguna ocasión tiene otra duda y me lo manifiesta como duda, pues para eso estoy, o sea, para informar. Porque esa es la misión que tengo. Qué bueno. No, pues al contrario, yo más bien agradezco. O sea, ¿cómo se llama? Chillo y Alfonso Campos, pues que me hayan invitado, que yo sea el primero que estrene el podcast y la sala, que está padrísima, en verdad. Te felicito, los felicito a ambos. El programa me gustó mucho, creo que va a dar muchas cosas buenas. La verdad, hemos mencionado tantas cosas aquí que pueden ser de utilidad, de información, hasta de controversia. Esperamos que los vean también te dejen ahí todos sus comentarios para ver qué es lo que en subsecuente se debería de hablar aquí en tu podcast, ¿no? Muchas gracias, doctor. De mi parte te lo agradezco mucho con el corazón. Y pues... Muchas gracias, doctor. Ha sido una plática muy interesante. Nos da para muchos temas y pues también le agradecemos que sea nuestro padrino. Hoy, el primer programa. Esperamos contar con su presencia en cualquier otra oportunidad, que surjan temas que de aquí va a ir muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y pues le agradecemos a usted, a este especialista Alfonso Campos, por también brindarnos su tiempo, su experiencia y abrirnos la mente siempre al tema del uso correcto de las plantas medicinales. Y a todos nuestros televidentes, nuestros seguidores en redes sociales, les agradecemos mucho su presencia. Les agradecemos también que hayan tenido interacción con nosotros en la cajita de comentarios. Y bueno, estaremos próximamente llevándoles también las nuevas preguntas para nuestros siguientes invitados. Y les agradecemos muchísimo. Tengan buenas noches. Nos vemos a la próxima.